Estamos probando simplemente. Para el vivo con Pedro. Lucho, ¿cómo va? Ahí, ahora salimos un cachito, ¿eh? Estamos probando con Pedro, ahora salimos y volvemos a entrar, ¿eh? Así que... Ahí salimos. Se están sumando. A los amigos que se están sumando. Estamos haciendo una prueba y ahí en 5 minutitos arrancamos en la hora acordada. Lucho querido. Ahí se vienen, se tienen que venir los de Formación Ciudadana, ¿eh? Estamos esperando al Banco Alimentario. A ver, vamos de nuevo. Ahí estamos probando. Pablo, ¿qué tal? Estamos probando con Pedro. Pedro querido. Acá estamos, Rafa, me faltaba apretar un botón. Está bien, ahí estamos, ahí estamos. Acá Bueno, está. bien, bien, bien. Che, Bueno, faltan 3 minutos. O salimos y volvemos a entrar. yo por las dudas lo dejo así. Puede ser, yo voy a hacer una cosa y vuelvo. Por las dudas, ¿eh? ¿Entendés? ¿Eh? No, no, si ya apretaste ahí estamos perfectos. Si ya apretaste estamos perfectos. Bueno, yo lo dejo así. ¿Eh? Yo Esperá lo porque dejo así, si yo levanto, salgo, voy a buscar un vaso de agua. tranqui, tranqui, si yo salgo a vos se te corta. Así que ahí volvemos a entrar en 5 minutos. Bueno, anda, anda, anda que yo hago tiempo mientras. Total, faltan 2 minutos. Yo me voy preparando un mate. Acá con... Abrazo grande, Pablo, con los amigos. Ahí mientras Pedro también se prepara. Pero bueno, esto es así. Esto es lo que tiene Instagram, que no te deja hacer una previa, una trastienda, ¿no? Así que bueno, es lo que ofrece la red. Pero bueno, seguimos en este ciclo que ahora lo vamos a anunciar formalmente mientras hacemos tiempo unos minutos y aprovechamos que la gente se va sumando. Y bueno, vamos a estar como siempre en este ciclo, siguiendo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con unos mates. Se vienen cosas lindas, ¿no? Dentro de todo lo que es la pandemia. Así que va a ser es un año muy duro, un año muy raro. Así que bueno, nada, estamos en este ciclo que la verdad que va tomando color, está bueno. Eh, nos escribe mucha gente después comentando el tema de la difusión de los ODS. Sofi, ¿cómo andás? Así que bien. Y bueno, acá estamos. Como saben, los medios se pueden comunicar, www.fphb.org, la fundación. Pueden escribirnos a nuestros mails, a nuestras redes, Manos Platense, Cuga, Fundación, los diferentes institutos, etcétera. Así que todas son buenas excusas para sumarnos a esta movida social, a esta movida solidaria, pero también de innovación. Y bueno, y ahora en este ciclo charlando con amigos, así que perdonen los movimientos. Ahí estamos. Así que, Gaby, ¿se ve bien de ese lado? Saben que las preguntas... Rodrigo querido, Agus, un abrazo grande. Estás allá o acá todavía. Pero bueno, ahí estamos haciendo unos minutos mientras Pedro toma agua y se sienta. Genial. Así que bueno, vamos. Ahí está también, le mandamos un abrazo al director del observatorio de la Universidad Católica de La Plata,
que el otro día salió una nota en Clarín espectacular, con un análisis bárbaro de una realidad triste, obviamente, ¿no? Pero a nivel técnico, impecable, impecable, impecable. Así que, sí, acá Pablo me dice que baje un poquito, así quedó medio ahorcado, ¿no? O yo me levanto o bajo la pantalla. Ahí está Pedro. Acá estoy yo. ¿Estamos bien? Estamos espectacular. Bueno, nada, hacemos mientras se va sumando la gente, súper puntual. Mirá, a las 6 en punto, hay 18 personas. Así que bueno, Pedro, un amigo, hacemos una presentación formal, es presidente, un dirigente social destacadísimo en La Plata, de vida académica, de vida universidad, y ahora ya hace rato presidente del Banco Alimentario de La Plata, que la verdad que ahora nos vas a contar un poco qué venís haciendo, tu opinión, tus cosas. Pero bueno, bienvenido, Pedro. Bueno, Rafael, muchas gracias. Gracias del Banco Alimentario para este espacio que nos das. Es un espacio tan importante porque lo vengo siguiendo, dirigente de primer nivel, Alberto Alba, el anterior estuvo Paula, y bueno, creo que enriquece y es un espacio muy positivo para que podamos tener voz la gente que de alguna manera estamos responsabilizándonos y ocupándonos de lo social. Así que muchas gracias a vos, Rafa, y bueno, y un saludo cordial a todos los que están acompañándonos, Rafa. Sí, en esto que bueno, vos sabés que lo nombramos todos los ciclos, que esto es en el marco de un ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible que veníamos trabajando, pero ahora lo decidimos hacer en este formato, obviamente por la pandemia. Y esto también nace en el marco del Nodo Metropolitano, que es un proyecto de sociedad civil en red que impulsamos desde el foro del sector social. Y acá lo estamos convocando, el Nodo Metropolitano, que es Cava, Ciudad de Buenos Aires, región capital de la provincia de Buenos Aires, con Urbano Sur y con Urbano Norte, junto con el Banco Alimentario de La Plata, con Pedro, y la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas. Está este ciclo, pero ahora arrancan las capacitaciones totalmente gratuitas, va a haber consultorías específicas para las organizaciones en procesos de gobernanza, comunicación, digitalización financiera. Así que van a ser herramientas que esto lo hemos charlado tanto con Alberto Alba, con el presidente de la Fundación, con Pedro, que ahora lo vamos a charlar también, y herramientas para ofrecer entre el banco, la federación, la fundación, a las entidades de La Plata, de Buenos Aires y de Conurbano Sur y Conurbano Norte para que puedan mejorar sus procesos. Rubén querido, ahí te mando un abrazo. Pero bueno, Pedro, vamos en este marco de los ODS que tiene que ver difundir los objetivos de desarrollo. Es el ODS número 2, que obviamente es poner fin al hambre, ¿no? Lograr la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición, promover la agricultura sostenible, ese es el ODS. Y vamos a ir tirando algunos datos en el medio, pero contanos vos desde si hay alguien que hoy está metido en la erradicación, en la lucha en primera línea de la erradicación del hambre y de la nutrición sana, etcétera, estás vos ahí en el Banco Alimentario. ¿Cuál es tu mirada hoy, más en este contexto de pandemia? Sí, primero de todo, Rafa, te quiero decir de que el banco, como una organización de la sociedad civil, es un conjunto de voluntades. Y este conjunto de norte principal, pero no el único, justamente tratar de disminuir el hambre. Lo hacemos dentro de un marco de subsidiariedad, es decir, nosotros somos una organización que conocemos nuestras limitaciones, más allá de todo nuestro entusiasmo, tenemos limitaciones de gestión, financieras, etc. Entonces nos abocamos a tratar de paliar el hambre, pensando de que lo que está pasando con el hambre, particularmente en nuestro país, que es un gran productor de alimentos, es una cuestión estructural, que no es de este gobierno, no es del anterior, no es del anterior. Es decir, es una consecuencia de falta de una visión política institucional de Estado que permita justamente a un país que es productor en exceso de alimentos tengamos estas dificultades que estamos padeciendo. Entonces, nosotros dentro de nuestro humilde trabajo nos dedicamos a un punto que es central, que tiene que ver con el recupero de los alimentos que están en aptas condiciones de consumo y que por distintas razones, razones de mercado, razones de logística, son alimentos que van a ser desperdiciados, perdidos, ¿sí? Este recupero que hacemos se orienta directamente
atender a aquellos sectores que son vulnerables de la región. Estoy hablando de La Plata, Berisso, Ensenada, donde tenemos una presencia muy fuerte. También llegamos a algunas instituciones que están en el conurbano. Lo nuestro entonces está dirigido fundamentalmente, en primer lugar, a tratar de disminuir el hambre. Pero también somos una organización que apuntamos al desarrollo social. Apuntamos también a tratar de generar alternativas, posibilidades a aquellas organizaciones que están en este momento y también históricamente en una situación de vivir de asistencia, planes, etcétera, etcétera. Pensamos que este accionar social es tan valioso como lo alimentario y le damos a ese accionar social Correcto. a través de distintos cursos, capacitaciones, entrenamiento que hacemos, le estamos dando un valor diferencial a aquellos que realmente pretenden tratar de romper este círculo vicioso que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hecho de la pobreza, con el hecho de la marginalidad. Incluso en Entonces, el concepto, Pedro, que yo lo he visto, ¿no? Cuando hemos estado compartiendo unos mates ahí en el banco, esa estructura gigante que tienen. Eh, una vez yo me acuerdo que Monseñor Galán, que fue arzobispo de La Plata hace muchos años, decía hay que hacer el bien, bien, digamos, ¿no? Y más cuando se refiere a temas que hacen directamente a la dignidad de las personas, como es el plato de comida, ¿no? Porque el plato de comida también puede ser un instrumento de solidaridad, de amor hacia el otro, de asistencia necesaria y de vida, de sostén de vida básico, obviamente, un derecho humano fundamental, pero también es un dador de dignidad, pero también se puede transformar en algo mal manejado de manera vergonzante y que quita la dignidad a esa persona, ¿no? Y lo que uno ve cuando ve al banco, ve una estructura eficiente, voluntaria, de mucha gente de buena voluntad haciendo el bien, bien, con sistemas, con protocolos, con toda una cadena de valor que se va sumando a eso, que no solamente garantiza el plato de comida a esa familia, a ese comedor, a esa institución, sino que también garantiza la dignidad. y el concepto es ese. Vos bien dijiste de que somos una organización eficiente. Vos has estado, bueno, como extraño de que vengas a tomar mate. Sí, hace mucho, Este hace tema mucho. de la pandemia, bueno, cómo ha cambiado nuestras costumbres habituales. Pero bueno, dejando de lado esta anécdota, lo importante es la columna vertebral que es el alimento, que es el derecho básico. Pero es no quedarnos ahí, es buscar a través de alianzas, el voluntariado que vos dijiste, ese es un factor fundamental en nuestro banco. Y en todos los bancos, porque quiero hablar también de que la idea de los bancos es una idea global, de los bancos de alimentos, con este modelo, ¿no es cierto? Y en Argentina, por ejemplo, existen 24 bancos, entre los bancos que son fundadores de una red, los que se asociaron a esa red, los bancos que están en proceso de formación y aquellos bancos que están adheridos. Porque vos nombraste el tema protocolo. Justamente lo nuestro es trabajar con estrictas medidas que garantizan, ¿no es cierto?, Tal cual. la salubridad, todos los pasos requeridos para que el alimento que recibimos llegue en perfectas condiciones, sea nutritivo para aquel que se sienta a la mesa y usa eso como un plato de comida. Ahí hay algo claro, me parece. De paso, saludos a Osvaldo Garbini, gerente de Somos La Plata acá, que también es un partner desde el sector privado que está apoyando esta iniciativa también. Así que, Osvaldo, te mandamos un abrazo grande y gracias por sumarte siempre a todas estas iniciativas de la sociedad civil. Vos sabés que, Pedro, esto que vos decías, ¿no? Es una diferencia, parece algo romántico, un romanticismo, pero es clave. Cuando uno charla con algún voluntario del banco, no solamente hay eficiencia, hay protocolo, hay sistema, hay metodología, tiene plena conciencia de lo que significa ese acto de amor de garantizarle con su trabajo y sus horas el plato de comida a una familia, ¿no? Que no es solamente la nutrición o el aspecto básico o el acceso al derecho humano básico de esa comida, sino es dignificar la mesa familiar, dignificar que el padre o que la madre puedan proveer a sus hijos,
no solamente la nutrición, en lo que tiene que ver todo el sistema de estimulación temprana, las capacidades intelectuales, en base a lo nutricional. Y eso es algo de destacar de la genética institucional del banco, ¿no? Cómo esos voluntarios identifican lo magno que tiene ese plato de comida. Bueno, vos usaste el término genética, es un ADN, tal cual como vos decís. Estamos convencidos de nuestra misión, tenemos valores que son valores trascendentes, que hacen al humanitario, que hacen a los valores realmente que dignifican a la persona. Y justamente estos valores son los que se asimilan por los voluntarios, también se asimilan por lo que es el equipo de trabajo que tenemos, un equipo que es muy eficaz, muy eficiente, totalmente comprometido con estos valores. Entonces se produce una especie de contagio, digamos, de vínculo muy directo que hace que esos voluntarios se sientan totalmente valorados por lo que están haciendo. Lo que vos decías, para ponerte ejemplos muy sencillos, nuestras organizaciones sociales, o sea, aquellos comedores que retiran, participan activamente de nuestro voluntariado. Un ejemplo te doy, Rafa, que vos lo conocés, pero hay muchos que no lo conocen. Nosotros en el Mercado Regional de La Plata tenemos un puesto para recuperar frutas, verduras, todo aquello que en las rondas de mercado no han sido comercializados. Siempre con el concepto de esto, son alimentos que están en perfectas condiciones, ¿está bien? ¿Cómo nos manejamos? Todas las mañanas un grupo de 4 voluntarios va a ese puesto del mercado y son los que se encargan de hacer ya toda la tarea que tiene que ver con el acondicionamiento de esos vegetales. Y son voluntarios que vienen de las organizaciones sociales. No hace una semana, teniendo una charla con un funcionario del municipio de Berisso, un médico, que está a cargo del área de salud, es secretario de salud, a lo mejor está escuchándonos Santiago Ramírez Borga, me dijo que había estado en el barrio Cabezas, en pleno proceso de la pandemia, en pleno proceso en el cual había muchos contagios, bueno, esta situación que nos da el COVID, ¿no? Y que ahí justamente, hablando con la gente del barrio, hablaban del banco alimentario, gente que va a retirar comida, pero gente que también es voluntaria nuestra. Entonces, Claro. esto que vos decís es una marca, yo te diría, indeleble que tiene el Banco Alimentario. Somos una ONG que vamos a cumplir 20 años, aprovecho para pasar el mensaje. Es una trayectoria muy larga la que tenemos, muy, muy larga. Y en todos estos años el banco ha sido una institución que ha ido acreditando sus valores, esta misión que cumplimos. Y bueno, esto es lo que genera, pienso, confianza, pienso lealtad, pienso trascendencia. Es uno de los trabajos que hacemos permanentemente. ¿Cómo creamos que estos valores sean conocidos por la sociedad? Porque nos tenemos que nutrir también de la sociedad. Y no solamente en en el campo del hambre, en el campo de tratar de poner fin a ese hambre, ¿no? Como marca el ODS, también para los que nos están escuchando, por ejemplo, estos son datos de Naciones Unidas en el marco de los ODS, hay 821 millones de personas que padecen desnutrición. O sea, en el 2017 había 784. Quiere decir que algo estamos haciendo mal a nivel global porque hoy son 821 millones de personas que sufren desnutrición. De esos, por ejemplo, 22% menores de 5 años tienen un retraso en el crecimiento. O sea, estamos hablando de 149, casi 150 millones de chicos. O sea, estamos hablando que hay una gran parte, más del 10% de la población mundial que se está quedando afuera de algo tan básico como el alimento, o como vos decías hoy, Pedro, al principio. La Argentina es un país que provee, según la biblioteca que se agarre, alimentos para 400 o 600 millones de personas. Nosotros somos 44. O sea, estamos produciendo 9 veces más, podríamos producir 9 veces más la capacidad, y hoy nosotros tenemos hambre en la Argentina. Es tal cual, lo que vos decís, bueno, dentro del objetivo, ¿no es cierto?, para el 2030 se preveía hambre cero. Digo se preveía, ¿por qué digo? Sí, sí. Porque como se va dando la situación,
la pandemia ha afectado, pero ya venía una tendencia en la que se incrementaba, tal cual vos decís, prepandemia, los índices, ¿no es cierto?, que marcaban claramente, la FAO, las Naciones Unidas, marcaban claramente el incremento en las personas que estaban pasando hambre. Hubo países que hicieron un avance muy, muy grande, continentes enteros, Asia, por ejemplo, tanto la parte oriental como la parte occidental. Muchos países de Europa del Este también mejoraron muchísimo. América Latina está sufriendo un retroceso muy, muy grande. Y bueno, África también está pasando lo mismo. Pero lo quiero ligar un poco a todo esto, que el rescate de alimentos, como vos bien decías y como yo te comentaba, es uno de los mecanismos válidos. Es un mecanismo que, por ejemplo, el desperdicio en Argentina se estima en el orden de los 16 millones de toneladas por año, ¿sí? De esos 16 millones hay alimentos que probablemente no sean aptos para el consumo, pero pudiendo rescatar un 40-45% del neto que queda entre lo que nos estaríamos generando, ¿no es cierto?, una ayuda tremenda y disminuiríamos muchísimo el umbral del hambre, muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando en cierta forma que faltarían políticas, y acá tenemos que actuar toda la sociedad civil, de cómo podemos hacer un proceso cultural que genere propensión a la donación de alimentos. Cultural, primero. Segundo, trabajar sobre herramientas que tienen que ver con lo fiscal. En lo cultural, por ejemplo, hasta hace 2 años atrás, 2 años y medio, había una restricción muy grande para la donación de alimentos. Las empresas que donaban alimentos quedaban vinculadas a cuál iba a ser ese destino del alimento hasta que llegara al plato de comida final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier problema, vamos a poner el banco alimentario que está en el medio, que sería el que la hace... responsabilidad legal, claramente. La responsabilidad. Obviamente se modificó esto, pero no hubo un proceso de difusión, comunicación fuerte para que las empresas pudieran entender el cambio en el marco legislativo. Por otro lado, políticas fiscales. Hay un beneficio impositivo, ¿no es cierto?, que se llama desgravación de impuesto a las ganancias, que esto alcanza un 5% de las donaciones. Es un monto muy bajo. Los países europeos ponen casi el 100% de desgravación, desgravan el IVA. Entiendo de que la situación fiscal de la Argentina es complicada, pero lo que acá tenemos que pensar es en un todo, porque recaudar, ¿sí?, y gastar mal el dinero, pienso que es Tal cual. de alguna manera como un perro que quiere morderse la cola. Da vueltas, vueltas, nunca se la termina. Siempre si seguimos despilfarrando cosas que tienen valor y que las podemos poner en la mesa, los planes sociales... Absolutamente. Esto lo veo Mirá, un poco... y no solamente, obviamente que este es el tema, estamos hablando de los ODS2, del fin del hambre, y obviamente la prioridad es el hambre, pero en esto que vos decías, 16 millones de toneladas, atrás de eso hay recursos humanos, horas hombre, la cantidad de energía para producir ese combustible, la cantidad de energía que se gasta para producir esos 16 millones de toneladas. O sea, estamos hablando de una cadena, digamos, que se está desperdiciando absolutamente, que hoy, y en la Argentina en particular, no nos sobra ninguno de los eslabones de esa cadena, ciertamente, ¿no? Mira, lo que vos decías en otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ahí saludamos que lo vimos también entrar ahí está Diego Príncipe, Walter Mastropietro también, amigos, saludos. Mirá, Estados Unidos aumentó, por ejemplo, tiene el 5.6%, por ejemplo, del PBI de Estados Unidos en donaciones para la sociedad civil, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.047 billones de dólares de la economía estadounidense se destinan a las entidades sin fines de lucro. O sea, ¿no? Que hay una conciencia social, estamos hablando de, todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia económica central, estamos hablando netamente de números, ¿no? No estamos haciendo juicio geopolítico de ningún tipo. Y es lo que vos decís, o sea, y nosotros, volviendo a la Argentina,
faltan esos incentivos, ¿no? Ahí también estamos hablando que 1.047 billones de dólares porque hay incentivos fiscales también, ¿no? Que hacen que la gente done y que las empresas donen también. Eso es muy, muy importante porque cuando vos decís el impacto que tienen estos 16 millones de toneladas de alimentos que se pierden o se desperdician, es un impacto en todos los sentidos, hasta en lo ambiental. Por ejemplo, uno de los ítems que tenemos nosotros es colaborar en la protección del medio ambiente, porque estos alimentos, muchos de los industrializados que se pierden, van a terminar siendo o incinerados o muchos de ellos van a terminar siendo enterrados, con lo Tal cual. cual estamos creando mayor huella de carbono, razón por la cual Estamos hablando de 16 millones de toneladas de basura, o sea, transformado en metros cúbicos, estamos hablando de cadenas enteras del SEAMSE. es tal cual, es tal cual, tal cual, tal cual. O sea que el impacto ambiental, como vos bien dijiste, los recursos que se utilizaron, todo eso es perdido. Acá hay otro concepto que me gustaría compartir y que tiene que ver que nosotros, todo lo que manejamos a nivel números, a nivel de lo que pueda ser manejo de cifras, lo hacemos con el criterio contable. Y acá lo que tiene que haber es un criterio que sea una contabilidad social, un balance social, de tratar de dimensionar dentro de esta cadena de valor que vos dijiste, cuáles son los costos explícitos y las externalidades que se producen. Claro. Todo esto evidentemente nos llevaría de alguna manera a hacer un cambio de paradigma, un cambio muy, muy grande de paradigma. Sí, sí. Y esto, Incluso por lo que vos decís, Pedro, ahí, desde nuestro lado, de la sociedad civil también, a veces se confunde el discurso, por ahí la palabra eficientista no es la más correcta, pero sí ser eficiente, eficaz, hacer las cosas bien, a veces se confunde con que pierde un poco de la sensibilidad social, ¿no? Y por ahí eso es lo que aparenta prima facie, pero cuando uno empieza a ver después esa trazabilidad de la información, esa trazabilidad de la gestión, lo que vos decís, nosotros mismos con la Fundación este año, por ejemplo, vamos a comenzar a aplicar el balance social, ¿no? Más allá de las auditorías que siempre tenemos, vamos a comenzar con el proceso de balance social para cruzar todo y para hacer otro grado de transparencia. Y el año que viene vamos a comenzar con procesos de aplicación de calidad, digamos, IRAM, ISO. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A veces son palabras, números, auditorías, cosas, pero este es el camino que va a llevar a la innovación de la sociedad civil argentina para servirme más y mejor. Porque de última se trata de todo eso atrás. Los dirigentes a veces tenemos que trabajar en esa ingeniería institucional que es un poquito más fría, pero el resultado es que servimos mejor. Somos organizaciones más útiles a la comunidad. es que el rol nuestro es ese. El rol nuestro es ser útiles para la comunidad. Nosotros no perseguimos lucro, no perseguimos beneficios económicos. Nuestro sentido, desde lo práctico a todo lo que sea lo estratégico, tiene que ver con el servicio a la comunidad. Lo estamos haciendo como aliados de la propia comunidad. Somos una parte integrante de la sociedad Tal civil, cual. pero que piensa en la sociedad civil y en el beneficio mutuo, porque acá el tema es ese, ¿no? Es tratar de ver que el interés general va a predominar siempre sobre el interés particular. Y esto es lo que hacemos en este tipo de organizaciones. Yo me enorgullezco de ser presidente del banco, realmente es para mí una satisfacción muy grande y me enorgullezco de todo lo que se hace en el banco, cómo se hace, cuando hablamos de protocolos y eficiencia. La eficiencia es un factor crítico. Crítico hay que tenerlo muy, muy en cuenta. El caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos un efecto palanca, lo llamamos, que quiere decir que cada peso que nosotros tenemos, entran al banco en cuanto se traduce. Y este efecto palanca transforma, que un peso se transforman en 10. Y esto está dado por todo este mecanismo que tiene que ver con el recupero, cosas que no tenían valor contable, ¿sí? Con el trabajo de los voluntarios, con el trabajo del equipo y las normas que tenemos que hacen que seamos Y, eficientes. y en muchos casos tenías costo de recuperación también, Y porque bueno, en muchos casos la empresa tenía otros costos incluso por ese desperdicio generado.
Es tal cual, es tal cual. El costo que tiene la empresa que manda al SEAMSE, como vos bien dijiste, es tener que pagar todos cánones por todo lo que está mandando, ¿no es cierto?, a que Tal sea cual. destruido, compactado o lo que fuera, ¿no? Entonces, pensemos de que justamente estamos en un modelo que lejos de ser virtuoso es un modelo pernicioso. Lo virtuoso es tratar de buscar cómo ese alimento puede ser un plato de comida para aquellos que lo están necesitando. Porque estamos ante la necesidad también, no nos sobra nada. Exacto, exacto, exacto. Ese es un punto a destacar. Y también en algo que digamos que es, hay diferentes especies obviamente dentro de la sociedad civil, o diferentes razas, como uno le dice, ¿no? De organizaciones o de misiones fundacionales, objetivos institucionales. Pero este es uno de los más sensibles, ¿no? Ahí también, hoy lo que vos mencionabas vuelvo al tema, por ejemplo, de cómo también se busca no solamente la comida, sino la buena comida, balanceada, la nutrición, ¿no? También datos de la ONU, en el caso 5.9, o sea, menores de 5 años tienen sobrepeso, ¿no? 40 millones de chicos, casi una Argentina con sobrepeso. Esto que ustedes decían de buscar, de hacer las gestiones y poner en el mercado para que para poder agregar frutas y verduras a esa dieta. Es tal cual. Bueno, mira, tenemos una experiencia muy... A ver, me gustaría hacer un pequeño, pero es sencillamente semántico, pero tiene algo que ver. Podemos diferenciar lo que es la insuficiencia alimentaria con lo que es la mala nutrición. Es una separación un poco que se mezcla, hay una zona gris. Insuficiencia alimentaria es aquel que tiene carencias de conseguir alimentos en forma continua y de calidad, que puede ser de leve a puede ser extrema. Cuando es extrema, entramos al caso de hambre, ¿está bien? Y acá se vincula mucho con lo que se llama la mala nutrición, pero la mala nutrición no es solamente aquel que está padeciendo hambre, es lo que vos decías, es aquella persona que se está alimentando mal y que es una persona obesa, ¿está bien? Y vos fíjate lo que está pasando. Nosotros acompañamos hace 2 años atrás justamente al municipio de Berisso en trabajo de campo que hacían los barrios, también en los distintos barrios carenciados de Berisso. Y ahí lo que se hacía era una serie de prácticas médicas, odontología, controles, pero fundamentalmente se medía lo que se llamaba el índice de masa corporal. ¿Y qué se detectó? Se detectó que en esos barrios carenciados había una gran cantidad de chicos, en la edad que vos decías, está bien, hasta los 10 años, un poquito más también, que justamente tenían, ¿no es cierto?, todos los criterios de ser obeso. ¿Qué es la obesidad? Nosotros vemos la obesidad como algo exterior, pero no. La obesidad es una enfermedad que toca todas las distintas variables o órganos que tenemos nosotros para tener una vida saludable. Pongo Absolutamente. ejemplo del que los otros días escuché, la mala nutrición. Esto tiene que ver fundamentalmente que escuché en la radio, no pude retener el nombre, pero era un investigador del CONICET especializado en nutrición. Él lo que decía que uno de los temas críticos de la mala nutrición tiene que ver con que hemos tercerizado mucho la comida. ¿Qué quiere decir tercerizar la comida? Quiere decir que nos hemos acostumbrado a las comidas elaboradas, ¿está bien? Las comidas industrializadas. Nos hemos acostumbrado también a comprar aquellas comidas que vemos en el supermercado que son muy atractivas por su packaging, ¿está bien? Todas estas comidas, en líneas generales, por ser industrializadas, contienen una serie de aditamentos, elementos que las hacen mucho más ricas, pero por otro lado perjudican por tener, ¿no es cierto?, grasas, por tener un montón de Tal cual. aditivos y que hace que la población obesa esté aumentando notoriamente. En el caso este concreto de los chicos que nosotros veíamos, son chicos que son carenciados. ¿Qué pasa? Pasa que, obviamente, su nutrición pasa por llenarse lo más que puedan la barriga. A partir de eso, la ingesta de ellos es realmente de muy mala calidad nutricional y ahí aparece este tema de la obesidad. Una de las ideas del banco, que es una asignatura pendiente,
es que tengamos un área de nutrición, un área que permita, lo hemos hecho, lo hemos abordado, pero bueno, uno de los problemas de nuestras organizaciones, presupuestarios en líneas generales, Claro. aprovecho para que todos los que están acá se acerquen al banco como socio, como donantes, porque es uno de los puntos claves que tenemos nosotros. Bueno, ahí vemos también, hay varios, bueno, el logo de Rubén Darío también, Mariana planteaba lo que vos acabás de explicar, todo el tema del packaging, del etiquetado, lo que significa todo eso, ahí lo tenemos a Victoria también, que es una dirigente comunitaria muy valiosa en la ciudad. Y esto que planteaba ciertamente, ¿no? Y donde también nos va, esto que vos decís, insensibilizando a todos, porque todos, incluso los que, gracias a Dios, tenemos acceso a la comida regularmente, etcétera, a veces comemos terriblemente mal. Y a algunas cosas uno dice, viste, lo típico, pero esto no le siento gusto, decís, ¿no? Y por esto que vos decís, porque hoy todos los sabores están, como todo en la sociedad, no está exacerbado, está con un estímulo artificial, y después lo más natural nos parece un poquito desabrido. Tal cual, tal cual. Bueno, el problema de la obesidad se empieza a manifestar fuertemente en Estados Unidos a partir de mediados de los 70, que es donde se produce un gran cambio justamente en esto de tercerizar la comida. Los McDonald's, o sea, el delivery, todas estas cuestiones. Hoy la obesidad en Estados Unidos está al mismo nivel que la crisis de los opiáceos, por ejemplo, de la adicción a los opiáceos. Claro. Tal cual, es un problema muy, muy serio. Y bueno, y a partir de los 80 esto se ha hecho una tendencia creciente a nivel mundial. Y Argentina está padeciendo fuertemente esto, fuertemente. Y a ver, te lo voy a vincular con el COVID, porque los otros días me encuentro con una médica que es una infectóloga que está trabajando en el policlínico y me contaba de que tenían totalmente saturadas las camas de terapia intensiva por gente del COVID. Obviamente, el paciente de COVID utiliza la cama mucho mayor tiempo, pero el problema que estaban teniendo era que los 35 pacientes que tenían eran todos obesos y que esos eran los más difíciles para poder recuperar. O sea, hasta en la propia pandemia Sí, sí. estamos viendo, ¿no es cierto?, que la obesidad termina siendo, no sé, un factor que Tal debilita cual. muchísimo la salud. Cuando hablamos de los costos sociales, está bien en general. Cuando nosotros Bueno, es que pensamos ahí, de hecho, ahí también hoy esto que vos planteabas del 80 para acá en Estados Unidos es clarísimo. Hoy no solamente está la discusión a nivel de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de la crisis de la obesidad a nivel de la crisis de los opiáceos, sino, es más, hay muchos gurúes dentro del sistema financiero de Estados Unidos, o sea, que pronostican que si el gobierno en los próximos de acá al 2040 no comienza un proceso inverso, o sea, mejora la salud, baja ese crecimiento de la obesidad, prevé una quiebra del sistema de salud, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y recordemos que la mayoría del sistema de salud de Estados Unidos es privado. Entonces, bueno, porque es lo que vos decís, no es la obesidad solamente como tal, son temas coronarios, o sea, todo lo problemática propia de la salud. todo lo problemático de la salud y eso pone en tensión, como vos decís, al sistema de salud, pero por otro lado, el capital social de una nación tiene que ver con la capacidad productiva que tienen sus habitantes. Y no es lo mismo la capacidad productiva de una persona obesa que de una persona que tiene de alguna manera un aspecto saludable, saludable. Entonces, es un deterioro del capital social y ese capital social es lo que lleva a los países adelante o atrás. Esto Tal es un cual. tema también que tendríamos que ponerlo en la lupa, decir, a ver, los problemas que tenemos hoy día alimentarios, llámese hambre, mala nutrición, esto no es un costo que no estamos viendo, pero que hace que el desarrollo argentino no se pueda producir en la medida que todos esperamos. Tal cual. Sí. Te dejo Yo la, creo que pre hay, te dejo la yo creo, pregunta, que alguien la conteste. yo creo que Yo creo que coincido con vos en un tema de un cambio de paradigma. Creo que algo que nos perjudica siempre a nosotros los argentinos es que tenemos la inmediatez, digamos, tanto en la gestión. Fíjate, ¿no? Esto, 2/3 de las personas desnutridas a nivel mundial viven en 2 regiones, lo que hablamos hoy, ¿no?
África subsahariana, 237 millones de personas, y Asia meridional, 277 millones. ¿Qué quiere decir esto? No es casualidad. El bajo índice de educación, alfabetización, nutrición, hambre, por ende, menor innovación, menor desarrollo social, menor prosperidad económica, y obviamente sabemos, ¿no? África subsahariana. Entonces, estamos planteando, el tema es que quizás para estas cosas, como procesos como los del hambre, poner fin al hambre, todo lo que tiene que ver el sistema educativo, se necesitan estadistas que prevean, digamos, procesos de 50 años en adelante, ¿no? Cuando uno ha estado ya en diferentes países, en diferentes organizaciones, mismo del sistema de Naciones Unidas, pero a veces de sistemas nacionales, subnacionales, aparece siempre la cosa de los 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede plantear eso? Digamos, cosa que a nosotros se nos es porque nosotros estamos con el diario del domingo, digamos, ¿no? Entonces se nos complica mucho decir cómo vamos a ver la Argentina de acá al 2050. De hecho, ahora vamos a comenzar en la fundación, de paso te cuento y les cuento, trabajos de prospección, ¿no? Precisamente para ver eso, bueno, ¿cómo va a ser la plata en el 2050, en el 2100? ¿Cómo va a ser también para que todos nos podamos empezar a guiar esa construcción de escenarios que nos permite orientarnos? Mira, acá está escribiendo Diego, la salud de la población también define la productividad de nuestro país junto con las destrezas que un mal desarrollo impide alcanzar. Diego Príncipe, amigo, gran dirigente de la ciudad, y ciertamente también esto que estamos hablando, ¿no? Esto que vos decías, Pedro, el cómo se empieza a deteriorar toda una cadena que después no solamente hace que esa persona no pueda comer, sea infeliz, o sea, no logre la felicidad plena, no logre desarrollarse, sino que se pone en riesgo la vida, no aporta socialmente, productivamente a la comunidad, y lo que vos planteabas hoy, termina absolutamente con su vida. Es tal cual. Bueno, Diego Príncipe, un saludo a Diego, que también es integrante del Banco Alimentario, de la comisión directiva, y estamos en línea con lo que él está expresando. Vos cuando hoy Se viene hablabas, pronto en el ciclo, se viene pronto en el ciclo, Diego. se viene pronto en el ciclo, tal cual. Tal cual. Bueno, cuando vos hoy hablabas del tema de lo que es la parte infantil, todo lo que es las carencias alimentarias, ahí, bueno, hay estudios muy profundos del doctor Albino, en el cual, ¿no es cierto?, él está marcando claramente cuál es el desarrollo cognitivo que tienen, ¿no es cierto?, los niños hasta determinada edad. Y que ese desarrollo cognitivo, esas capacidades, esos fundamentos que hacen después a una inteligencia, cómo se ven menguados a partir de lo que es la mala nutrición. Tal Entonces, cual. como estamos hablando así ya, prospección, uno tiene que estar pensando también políticas que sean integrales. El hambre no la va a combatir solamente el Estado, tiene que ser algo integral, algo de conjunto. El Estado es un asignador de recursos, tiene la responsabilidad total en todo esto, pero las políticas tienen que surgir como políticas públicas, tienen que surgir con la integración de los distintos sectores, llámese sectores de la salud, médicos, llámese sectores que tienen que ver con la nutrición, llámese sectores del trabajo también, y ONG Tal como cual. nosotros. Y todo esto tiene que ser como una política, como vos dijiste, 30, 40, 50 años. La inmediatez es la que nos ha llevado desde los últimos, yo calculo, 40, 50 años a una situación de deterioro constante. Yo creo que ahí hay un tema clave que hoy vos lo dijiste, que hay una palabra que ya que la pronunciaste, nosotros la usamos mucho, que es trascendencia, ¿no? Y creo que una parte evolutiva de los 20, 21 años que tiene el banco, y que esto lo hemos charlado incluso en ronda de mate, y vos mismo has dicho, bueno, yo vengo a aportar esto y después me voy a ir, digamos, ¿no? De cómo ese sentido de trascendencia hace que uno sea útil. Esto, como decía la labor en Excelsior, en la encíclica de Juan Pablo II, que planteaba, o sea, el hombre, el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Entonces decía, esto es lo mismo. O sea, el hombre tiene que ser útil a su comunidad, pero la comunidad también lo tiene que poder guiar, lo tiene que poder nutrir, abrazar, acoger en esa comunidad, cuidar. Ahora, lo que vos decías, ¿no? Ese sentido de trascendencia y cómo el banco evolucionó por una línea concatenada de dirigentes que han sabido aportar y han sabido retirarse, o cambiar simplemente de rol. Entonces todo lo que se da suma y no resta.
Bueno, Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que muchas veces se restan los sistemas, entonces estamos haciendo cuentas permanentemente y no llegamos a la suma final. Y me parece que el sentido de la trascendencia tiene mucho que ver en esta construcción de comunidad que en realidad es casi un tema filosófico, ¿no? De qué comunidad estamos construyendo y de cómo la construimos. el tema de qué y cómo, vos lo dijiste las dos. Lo más importante es tener claro qué es lo que queremos, qué es lo que queremos. Que creo que no lo tenemos para nada claro. No hay un debate que diga qué queremos ser. Muchas veces nos vanagloriamos que los argentinos tenemos una gran capacidad, una gran inventiva. La tenemos, pero ¿para qué? ¿Qué hacemos con eso? Yo en Sí, lo personal tengo un ejemplo de un hijo mío que, bueno, está viviendo fuera y me doy cuenta que dentro de un marco institucional, ¿no es cierto?, confiable, con instituciones que tienen de alguna manera una línea de coherencia y continuidad, todo lo que es el saber argentino, cómo lo puede él llegar a capitalizar para él y para ese país que lo tiene, ¿no es cierto?, hoy día como invitado o como un miembro tal más. cual. Entonces, a ver, creo que el gran problema que nosotros tenemos, es la debilidad de nuestras instituciones. En el tema que tiene que ver con cómo se desarrolla un país, lo más importante es la constancia y la calidad de las instituciones. A partir de ahí, el contrato social se solidifica. El tema Tal es cual, entonces, tal entre, cual. si no hay contrato, hoy por ejemplo, vamos a poner los ejemplos de hoy día. No digo que estén bien o que estén mal, pero la pandemia, ¿está bien? Las medidas que nosotros hemos adoptado por la pandemia, en cierta medida han vulnerado totalmente el contrato social. Lo han vulnerado, desde la Constitución hasta lo que son nuestras libertades individuales. No digo que esté bien o que esté mal, digo, pensemos esto, porque un país que es federal, ¿sí?, hoy día se ha transformado de alguna manera en feudos. Podés entrar o no podés entrar a una provincia o a un municipio. Sí, sí. ¿Está bien? Libertad de circulación. Por otro lado, todos los efectos psicosociales que trae esta pandemia, porque son muchísimos, están como desdibujados, están como que nosotros, que estamos acostumbrados al abrazo, a que vos vengas a tomar mate al banco alimentario, estamos hablando hoy por esta red, que es muy interesante, ¿no es cierto? Pero que nos ha cambiado el contrato. Entonces, no hemos Ahí sí. tenido las instituciones que nos permitan ver que este tsunami, porque es un tsunami de la humanidad, la pandemia, ¿sí? Sí, sí, es global. ¿Cómo lo vamos a encarar y cómo lo estamos encarando de la forma, ¿no es cierto?, más segura posible con los medios que tenemos, ¿no? Este es como dicen los sociólogos, es un hecho social total, ¿no? Total. Va a cambiar nuestra realidad a nivel global y obviamente a nivel de Estado-Nación también. Ahí lo tenemos Álvarez también planteando que el hambre requiere una visión multifacética, como comentaste, de todos los sectores citados, pero centralmente con la participación activa de los destinatarios que no sean pasivos. Y sí, ciertamente, esto es participación. Y a esa participación lo que vos decías, capacidad intelectual, capacidad testimonial de trabajo, porque hay que poner el hombro, digamos, no solamente está eso, hay que trabajar. Pero bueno, Pedro, te agradezco muchísimo porque se nos va a cortar en cualquier momento, porque este formato es así. Fue interesantísimo, pasó rapidísimo el tiempo. Me encantó la charla, me encantó y ojalá pronto la podamos hacer personal. Así que bueno, fue un gusto tenerte y como siempre compartir tus conocimientos. Bueno, Rafa, no, el agradecido es el Banco Alimentario por esta posibilidad que nos da, porque lo que estamos transmitiendo son los valores del banco. Yo hoy día soy el representante, nada más que eso, y lo importante más que nada es, bueno, que todos los amigos que se hayan acercado sepan de que el banco tiene las puertas abiertas, sepan de que lo necesitamos como capital social, como estímulo también de nuestro trabajo que estamos haciendo. Tal Así cual. que agradecerte el espacio, Rafa. Buenas tardes para todos y un abrazo muy grande para vos. Gracias, Pedro, gracias a todos los amigos del banco y al banco, y gracias a todos los que se sumaron y compartieron con nosotros. Hasta el miércoles que viene. Hasta el Nos miércoles. vemos. Chau, chau.